Somos TNN. Aquí en Choque de Opiniones también tenemos un corto análisis de lo que viene a continuación y lo que ha ocurrido entre los dos países con esta apertura de embajadas. La conversación sucedió con Katarina Hall de Victims of Communism Memorial Foundation, el profesor Arturo López Leve de la Universidad de Nueva York y el ex embajador Carlos Portes, que tuvo un importante rol durante el proceso de la apertura de la sección de intereses en los dos países. Katarina, el congresista hablaba de la represión de los disidentes, pero el presidente dice, es precisamente este espacio el que necesitamos para que se pueda trabajar precisamente y se pueda poner sobre la mesa y podamos publicar o podamos mostrarle al mundo lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno cubano. Por ahora, lo único que le estamos haciendo es dándole más poder al régimen castrista. Lo que estamos haciendo, si quitamos el embargo o cualquier otra movida que nosotros hacemos con el gobierno cubano, lo que vamos a hacer es quitar el comunismo económico, pero vamos a seguir teniendo el comunismo social y político. Lo que nosotros vamos a seguir teniendo es control sobre todas las propiedades de los cubanos. No va a haber suficiente libertad para ellos para que de verdad puedan ser personas libres como en cualquier momento. Raúl mismo lo ha dicho, que el comunismo no se va a ir de ahí. Mira, yo creo que los derechos humanos no se limitan a la cuestión de la tolerancia por la oposición política. Los derechos humanos son definidos internacionalmente como un paquete de derechos que incluyen el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho de viaje, el derecho a tener propiedad privada. Y yo digo, si uno ve el estado en general de los derechos humanos, la política del presidente Obama tiende a empoderar más sectores en la sociedad civil y a crear un ambiente más amistoso a las reformas económicas y al proceso de liberalización política que está teniendo lugar en la isla. Recientemente, desde el 2013, se produjo una ampliación importante del derecho de viaje de los cubanos. Ese derecho tiene un carácter multiplicador porque aumenta el derecho a la educación, a una educación más plural, porque las personas pueden venir a los Estados Unidos, estudiar en los Estados Unidos, estudiar en Canadá. El derecho a tener propiedad privada no es solo económico. Esto de comunismo económico y social versus el comunismo político, no existe. El comunismo como sociedad totalitaria o como sistema totalitario pensado tiene una conexión muy cercana entre lo social, lo económico y lo político. Aumentar las libertades económicas del pueblo cubano, como ha ocurrido con la ampliación del derecho a la propiedad privada, tiene implicaciones políticas importantes. Ahora, al crear ese ambiente más propicio, se puede dar un debate dentro de Cuba sobre los márgenes para la disidencia política. Y ese debate tienen que tener los cubanos. No, Estados Unidos debe consultar a la disidencia, pero no debe ser la disidencia la que guíe la política de los Estados Unidos. Tiene que haber una interacción, tomar esos elementos en contra, tomar esos elementos a favor, pero tener una política comprensiva, coherente, general, que represente los valores y los intereses norteamericanos en general. No se le puede dar un derecho de veto a Guillermo Fariña para decir cuándo una política norteamericana funciona o no. Yo creo que definitivamente tengo que estar en total desacuerdo contigo, porque el planteamiento que tú estás diciendo y estás repitiendo exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo, cómo un disidente o cómo un grupo que está en contra va a poder tumbar a un régimen si no hay aperturas como la que acaba de decir Arturo, donde en efecto los Estados Unidos, dado su gran poder que tiene político, toma una decisión donde hace estas aperturas que al final de cuentas, ¿qué es lo que se está buscando? Hay que aclarar que esto no es un tratado o esto no es un acuerdo que se ha hecho exclusivamente porque se está beneficiando al gobierno de Cuba. Aquí se está beneficiando al pueblo de Cuba, que son casi 2 millones de habitantes. Y el que no entienda de que las repercusiones de estas aperturas que se están haciendo oficialmente de gobierno a gobierno, y ambos gobiernos están de acuerdo en crear esta apertura. La meta final del gobierno de los Estados Unidos y finalmente la que termina siendo para el gobierno de Cuba es la apertura directamente con el pueblo, que son los que se van a beneficiar de los cambios. Yo estuve ahí en noviembre y yo te puedo decir que la esperanza que veía el pueblo de que cualquier cambio que sucediera iba a mejorar
ya lo que se llama la palabra esperanza, lo que se llama la palabra fe, lo que se llama el creer en algo de que mi mañana va a estar mejor que mi pasado, que lo que he estado viviendo, sí, tengo educación gratis, magnífico, sí, tengo salud gratis, que está dentro de los derechos humanos que está hablando Arturo. Ok, que hay ciertos grupos de disidentes, que efectivamente existen las mujeres blancas, todo eso es cierto, pero si no hay una apertura donde de una forma de colaboración ambos gobiernos llegan a tener mayor intercambio, estamos hablando de poner un personal de 300 casi diplomáticos en Cuba, que en estos momentos hay 90. Estamos hablando de expanderlo aquí igual. ¿Con qué finalidad se hace eso? Si no es para realmente crear una apertura que finalmente va a llegar también a tocar a los disidentes que se van a beneficiar de este proceso. Ahora, tomar la postura de decir, bueno, tenemos que, no se puede hacer negocios con un país, porque si ese fuese el caso, entonces no pudiéramos hacer negocios con un montón de países que tienen peores récords de derechos humanos que lo que tiene Cuba. Al regresar tendremos más reacciones, retomamos algunas de las entrevistas que capturamos el 20 de julio al frente de la Embajada de Cuba en Washington. Ya regresamos.